Hola, ¿qué tal? Soy Tamara de Los Ángeles Juárez Velázquez, alumna de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El día de hoy, en el marco de la materia de taller de diseño de proyecto, voy a hablarles acerca del inicio del proceso cualitativo. Lo que voy a comprender aquí es el planteamiento del problema y la revisión de la literatura que se debe de tener. Para empezar con este tema, es importante que nosotros tengamos muy en claro el término cualitativo, el cual se utiliza bajo dos acepciones. Una es como cualidad, es decir, para describir la característica de algún sujeto, por ejemplo, tal persona es sincera, amable, y la otra manera en la cual se emplea es para referirnos un poco más acerca del control de calidad, donde la calidad representa la naturaleza y la esencia completa de un producto o una cosa. La investigación cualitativa pues, trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, la estructura que comprende esta investigación y todo lo que da razón al comportamiento y las manifestaciones que expresa la investigación en curso. Lo cualitativo aquí no se opone a la investigación cuantitativa que puede igual estar incluido en una investigación cualitativa. Pues la investigación cualitativa implica e integra todo lo que sea importante. El enfoque cualitativo se va a seleccionar cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los van a rodear, profundizando también en sus puntos de vista de los individuos, las interpretaciones y los significados. El enfoque cuantitativo es recomendable cuando el tema de estudio ha sido poco explorado o de plano no se ha hecho ninguna investigación al respecto en este grupo social de individuos en específico. El proceso cuantitativo pues inicia con una idea de investigación. Toda idea de investigación puede ser de cualquier enfoque, ya sea cuantitativo o cualitativo. Estos tienen dos centros básicos de actividad, partiendo del hecho de que pues, a veces están orientados hacia la solución de un problema. Los dos centros fundamentales de actividad pues consisten en recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar estos objetivos o solucionar este problema. El otro punto muy importante es que tienen el propósito de estructurar esa información y de esta manera lo hacen de una forma coherente, lógica, es decir, idean una estructura o un modelo que integre toda la información que se va a comprender durante esta investigación. Pero, ¿qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? Para esto, primero, es muy importante que nosotros sepamos qué es el planteamiento del problema, el cual es el momento en el que se delimita lo que se va a investigar en el fenómeno que estamos analizando. Vamos a afinar y estructurar la idea de la investigación y de esta manera posteriormente vamos a familiarizarnos con el tema que estamos estudiando. Aunque cabe destacar que la investigación cualitativa pues es inductiva. Sin embargo, hay que conocer este tema. ¿Dónde vamos a encontrar esta información? Podemos revisar en libros, revistas. Actualmente hay diversidad de recursos para conocer estos datos en Internet. Hay diferentes buscadores que más adelante vamos a hablar un poco acerca de cuáles son estos investigadores de fuentes confiables. Nosotros necesitamos conocer si ya ha sido reportado nuestra idea en algún otro artículo o si ya alguien más lo ha pensado estudiar pero no ha tenido los recursos o la disponibilidad de algún medio para hacerlo, pero ya lo incluyó en alguna perspectiva de trabajo.
Bueno, una vez que ya hemos entrado a conocer un poco más el tema, podemos también plantear nuestro planteamiento del problema cualitativo. Este normalmente va a contener el propósito y o objetivos, puede incluirlos o no, solamente puede incluir uno de los dos. También necesitamos hacer preguntas de investigación, que son las que van a responder a nuestro planteamiento. Necesitamos justificar este problema que queremos investigar, esta idea que tenemos. Necesitamos ver qué tan viable es, si nos conviene o no realizarlo. Y también necesitamos hacer una exploración de todas las deficiencias que hay en este conocimiento. Como les dije anteriormente, una característica muy particular de este enfoque es que se centra más que nada en aquellos problemas que no han sido totalmente conocidos, que aún no hay investigaciones o hay poca información al respecto. También necesitamos hacer una delimitación inicial del ambiente o contexto que vamos a estudiar. Esto pues será en relación con el fenómeno del problema central de interés, es decir, el propósito, la finalidad o el objetivo debe colocar la atención fundamentalmente de la investigación, y si hay más de una intención principal, pues se deben de fijar objetivos. Estos objetivos son los que nosotros llamamos objetivos específicos. ¿Por qué? Porque aquí van separadas las ideas que necesitamos conocer, las variables que necesitamos investigar en nuestro planteamiento, en nuestro problema. Los tipos de problema que comprenden en la investigación cualitativa, pues son tres. Estos son los de conocimiento o comprensión, es decir, cuando los datos o fenómenos aparecen desconectados y no hay una descripción coherente de esta relación. También vamos a investigar los relacionados con el ser de las cosas, cuando no se puede explicar o si bien se conoce el efecto, se ignora la causa o viceversa. Si se conoce la causa, se desconoce, perdón, el efecto. Y también vamos a investigar los técnicos. Estos están relacionados con la investigación o funcionamiento de algo. Muy bien, ahora, ¿cómo planteo el propósito de la investigación cualitativa? Esta recomendación va a aquellas personas que tengan la finalidad de iniciar con una investigación cualitativa y poder plantear un buen propósito de investigación. Primero que nada, nuestro propósito lo vamos a hacer en un párrafo aparte de toda la demás información, un párrafo que esté solamente excluido para este propósito. Nos vamos a concentrar en un inicio solamente en un fenómeno o un concepto o cualquiera que sea nuestra variable en cuestión que vamos a explorar y comprender, tomando en cuenta que a veces el avance del estudio es muy probable que se identifiquen más variables. Sin embargo, pues se van a establecer muchas vinculaciones conforme este avance, ya que al principio, de acuerdo a que hablamos de una investigación de naturaleza inductiva, no se puede anticipar estas vinculaciones. ¿Qué es importante que pongamos en un inicio de nuestro párrafo? Por ejemplo, va a llevar la finalidad de este estudio, o podría ser también el propósito de este estudio, como es muy conocido, o también puede ser el objetivo o la intención de este estudio es, y pueden haber igual otras sugerencias para plantear nuestro buen propósito de estudio. Estas pues es usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, es decir, las razones por las que vamos a realizar este estudio, una indagación, también consecuencias, identificación, entre otras palabras más que podemos encontrar
que sugieran un trabajo exploratorio. Como segundo paso, necesitamos también utilizar verbos activos que comuniquen la intención de nuestro estudio y las acciones que se llevarán a cabo para poder comprender el fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, los verbos que podemos emplear será describir, entender, examinar, desarrollar, descubrir, explorar. Estos van a permitir la apertura y flexibilidad que se necesita en una investigación cualitativa. Se deben de evitar verbos que sugieran una investigación cuantitativa. ¿Como cuáles verbos? Pues determinar el impacto o la influencia, generalizar, probar, demostrar, porque aquí nosotros no vamos a manipular variables, por eso no vamos a probar y no podemos anticipar dicho efecto, pero puede usarse, vamos a evaluar el impacto, ya que es un asunto más abierto si se trata de un estudio que tiene vinculado tanto una investigación cuantitativa como cualitativa. También necesitamos emplear un lenguaje neutral, no direccionado hacia una sola dirección. Se deben de evitar palabras que tengan adjetivos calificativos, pues esto puede limitar nuestro estudio y también implicar un resultado muy específico y no tan amplio como lo que queremos. Por ejemplo, podemos utilizar, explorar las experiencias de los estudiantes universitarios, en lugar de un adjetivo direccionado como explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios. Al momento que utilizamos la palabra exitosa, ya la estamos calificando que es así. Sin embargo, esta no puede ser exitosa, puede ser otro tipo de comportamiento que se puede presentar dentro de las experiencias de los estudiantes universitarios. Otros términos que pueden considerarse algo negativo para su uso son útil, positiva, agradable, negativa, cualquier término que sea calificativo. También pues se debe de incluir una definición general del trabajo o de la variable que estamos estudiando, por si no es conocido por los lectores, para que también quede muy en claro qué significa lo que estamos estudiando. Este es el caso de la investigación en una introducción cualitativa. No debe ser sin términos rígidos y pues la definición debe de ser tentativa porque se encuentra sujeta a varios puntos de vista de los participantes o los aprobadores de nuestro trabajo. Es importante también que mencionemos la estrategia de investigación que se va a implementar, nuestro diseño básico, si es de tipo fenomenológico, si es etnográfico, si es una teoría fundamental, entre otros muchos más que pueden abarcar este punto. Esta información también que va a llevar a nuestro planteamiento del problema es poder mencionar los casos de estudio, es decir, las unidades de muestreo que vamos a tener, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones, países. Es importante mencionar cuáles van a ser nuestros sujetos de estudio y también la naturaleza a la que pertenecen, pero igual va a ser importante identificar el lugar inicial de nuestro estudio, dónde se va a llevar a cabo, qué ambiente va a tener, qué contexto será, por ejemplo, si va a ser en los hogares, en laboratorios, escuelas, empresas, hospitales y pues también si es algún área geográfica. Todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestro planteamiento del problema. A continuación, pues es un ejemplo
acerca de las consecuencias del abuso infantil, el cual dice: la finalidad de este estudio de teoría fundamentada es comprender las experiencias de mujeres adultas que en su infancia padecieron abuso sexual infantil y sobrevivieron. Se hablará con participantes potenciales que, además de sufrir tal condición, hayan recibido intervención psicológica. La investigación se llevará a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Se utilizarán entrevistas en profundidad para recolectar datos. Podemos definir el abuso sexual como la utilización de un menor para satisfacer los deseos sexuales de un adulto. Muy bien, aquí en este planteamiento del problema tenemos la finalidad, el propósito escrito y redactado dentro del primer renglón para iniciar este estudio. Menciona también el tipo de estrategia que se va a utilizar, el cual es una teoría fundamentada, también con qué fin se usa, que es para comprender las experiencias. En el apartado 6 y 3 dice: mujeres adultas que en su infancia padecieron abuso sexual infantil y sobrevivieron. Aquí estamos hablando del grupo que se va a hacer este estudio, las cuales son mujeres adultas de abuso sexual y que sobrevivieron. También aquí la característica que se les está dando, la cualidad, es que sufrieron abuso sexual, mas no se pone algún adjetivo calificativo como que están tristes o tuvieron alguna afectación física a través de este abuso o psicológico. Sin embargo, también se está describiendo que ellas cumplen con haber recibido una intervención psicológica. ¿En qué lugar se va a poder llevar a cabo? Pues en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Y también aquí hay una definición que es el abuso sexual infantil. Aquí estamos definiendo nuestro trabajo. Estamos dándole a conocer a otras personas de qué se trata este trabajo para que todos podamos comprender acerca de este estudio. Los objetivos de investigación son una respuesta directa a cada uno de los problemas. Si el problema es un determinado asunto que requiere solución, pues en el objetivo el enunciado va a expresar qué acciones se van a llevar a cabo para poder contribuir a solucionar este problema. Y también es importante tener en claro que en el objetivo es el para qué se desarrolla esta investigación. El objetivo principal es el mayor logro obtenido de varias operaciones diferentes. El objetivo principal puede ser el general y también puede tener objetivos secundarios o específicos, también llamados así. Estos son logros parciales que buscan en común la realización del objetivo principal. En ocasiones, como complemento a los objetivos de investigación, se plantean las preguntas de investigación a aquellas que pretenden responder al finalizar el estudio. Estas preguntas, cuando nosotros terminemos nuestro estudio, pues podrán ser respondidas de una manera adecuada. Estas deben de ser congruentes con los objetivos para que nos puedan brindar dichas informaciones. Y pues algunos ejemplos para poder realizar un guión de preguntas cuantitativas. Es decir, lo que necesitamos responder una vez que nosotros terminamos nuestro proyecto es de qué manera esto implica cómo, en qué forma pueden caracterizarse o entenderse, comprenderse, describirse el y los fenómenos en particular. Por ejemplo, de qué manera pueden entenderse las afectaciones de un terremoto. Ese sería un ejemplo de una pregunta de investigación
que podría responder todo nuestro trabajo al final de nuestra investigación. Ahora vamos a hablar acerca de la justificación y la viabilidad. La justificación es muy importante dentro de nuestro planteamiento del problema, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. ¿Qué personas? Por ejemplo, las que nos van a otorgar algún recurso, ya sea económico, nos van a prestar alguna inmueble, un espacio para trabajar, o pues cualquier persona que pueda apoyar nuestro proyecto. Así también, pues esta investigación puede incluir datos que sean cuantitativos, aunque nuestra investigación pues sea cualitativa. Estos datos cuantitativos pueden sustentar nuestra investigación. Siguiendo con el ejemplo que les mencionaba anteriormente acerca del abuso sexual infantil, pues este planteamiento, esta justificación puede incluir algunos datos y testimonios. Por ejemplo, hablamos de estadísticas sobre el número de abusos sexuales denunciados o el número no denunciados, las consecuencias o daños que han tenido estos niños. Por ejemplo, podemos decir que nuestra investigación es sustentable de acuerdo a que 5 de cada 3 niños de diferentes población son afectados. Todos estos valores, datos van a enriquecer nuestra justificación, dándole la importancia que debe tener y así también que sea llamativa, que sea atendida por las demás personas que van a autorizar nuestra justificación y también nuestro planteamiento, y también para aquellas personas que van a aportar algo. La viabilidad igual es otro elemento muy importante que también esta se pondera según el tiempo y los recursos y las capacidades que se van a tener. Podemos preguntarnos, ¿es posible llevar a cabo esta investigación? ¿Tenemos los recursos necesarios para hacerlo? Son dos factores que se deben de evaluar completamente antes de empezar cualquier investigación. Pues si no es viable esta investigación, si no hay los recursos, no hay el tiempo, no hay el ingreso económico, no se va a poder llevar a cabo, así sea una brillante idea de investigación que tengamos. Esta investigación no podrá efectuarse si no disponemos de todo lo necesario para que sea viable de acuerdo a las condiciones del investigador. En relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario indicar las contribuciones que hará esta investigación al conocimiento actual. Por ejemplo, podemos encontrar una nueva molécula farmacológica para el cáncer, pues esta puede ser una viabilidad, dado que hay de pocos moléculas que sean totalmente efectivas para el tratamiento del cáncer, en especialmente aquellos que están en fases muy avanzadas. Hay pocos medicamentos que no son efectivos hasta el momento en su totalidad. Sin embargo, una molécula nueva que pueda brindar esa efectividad, pues sería un tema muy agradable, muy viable para llevar a cabo, pues siempre y cuando se dispongan también de otros recursos económicos, de tiempo y de otro tipo para poder igual efectuarlas. Al plantear nuestro problema cualitativo, es importante tener en mente algunas cuestiones. Por ejemplo, se va a realizar primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o en las unidades de análisis que se han elegido. También esto pueden ser hospitales, restaurantes, corredores, pasillos, escuelas, cualquier tipo de ambiente. Las variables no van a ser controladas ni van a ser manipuladas por nosotros. Solamente vamos a estar nosotros de observadores.
Generalmente no definimos estas variables, sino conceptos generales como las emociones o vivencias o mecanismos de confrontación. Los significados pues se van a tomar de acuerdo a los propios participantes y los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Otra manera que también se sugiere para comenzar a plantear un problema de investigación cualitativa es a través de procedimientos muy sencillos. Primero, vamos a definir el concepto central de nuestro estudio y los conceptos que se relacionan. Esto va a ser de acuerdo a nuestra experiencia y la revisión de la literatura. Posteriormente, volvemos a revisar el esquema a lo largo de la indagación que nosotros realizamos y lo consolidamos, retroalimentamos nuestra información, precisando o modificando lo que recogimos y también evaluamos pues los datos. A continuación se ilustra un ejemplo de un planteamiento del problema cualitativo. Aquí nuestro objetivo es entender. Empezamos por entender por qué utilizamos un verbo en infinitivo que pueda empezar a aclarar la idea de todo nuestro planteamiento, de toda nuestra investigación. Entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. Esto es de lo que trata toda nuestra investigación. Pero bien, ¿qué pregunta vamos a responder una vez que terminamos esta investigación? La pregunta de investigación es: ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? Porque estamos interesados en tal investigación, es complementaria al planteamiento junto con la viabilidad del estudio. La justificación, pues, es entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los individuos que la viven. Podemos obtener también un conocimiento más profunda de la naturaleza humana en casos de desastre y plantear también mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Esto nos permite al menos pues tener una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de un fenómeno natural. ¿Cuál es la viabilidad? Pues la viabilidad es que hace 2 días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y pues por tal hecho puede efectuarse con la investigación, se cuenta con los recursos y conocimientos para poder hacerlo eso. Comúnmente cuando se está dando la justificación y la viabilidad se hacen de manera en conjunto y pues cuando se termina de sustentar, se aclara, pues la investigación es viable, se disponen de los recursos y conocimientos necesarios para poder llevarla a cabo. Se hace mención de que tenemos todos estos para poder efectuarla y que no hay algo que nos las pueda impedir. Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración que resultan apropiados cuando el investigador se interesa en las experiencias y los valores, el punto de vista individual de cada persona. Aquí sí hay más interacción entre el investigador y el individuo que estamos estudiando y también pues buscamos saber qué piensan o cómo les afectó tal fenómeno, cuál fue su experiencia, vaya. Buscamos su perspectiva y las áreas y necesidades adecuadas para este tipo de planteamientos, pues referente a los procesos, uno, pues el centro de investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al proceso que ellos hayan atravesado para poder ser seleccionados en nuestro estudio. Como punto número 2, necesitamos
información que detalle y profunda acerca de este proceso, y también pues se busca conocer las diversas cualidades que tienen estos participantes que están involucrados en el proceso. En este tipo de cuestiones, la investigación cualitativa puede tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en ingeniería se puede plantear un estudio en el que se desee analizar un grupo de expertos que van a comunicar la profundidad de sus experiencias al utilizar algún nuevo material de construcción, o bien los participantes de un proceso de manufactura para optimizarlo. Y pues esto es algo muy común que se utiliza, y aún más con un análisis cualitativo. Como último punto les voy a decir el papel que desempeña la revisión en la literatura y la teoría de la investigación cualitativa. De una manera muy simple y sencilla, lo es todo para nuestra investigación. La investigación cualitativa lleva a cabo una extensa revisión de la literatura, principalmente en el tipo de estudios cualitativos, pues es nuestra base, nuestro sustento, y pues la literatura es útil para diseñar todos los conceptos claves y también para llenarnos sobre ideas de métodos de recolección de datos, análisis, así también para entender mejor nuestros resultados, para poder interpretarlos de la manera correcta y ver la relación entre las variables. Podemos evaluar categorías. Así también el planteamiento se fundamenta en investigaciones previas. Pero también el proceso de inmersión en el contexto, la recolección de datos y pues su análisis. Pero ¿dónde debemos de buscar esta información? Porque si bien sabemos que hay varias páginas, varias bases de datos que están a nuestro alcance, de las cuales nosotros podemos disponer, pero es muy importante recalcar que no todas son confiables, no todas tienen el sustento necesario para poder ser una buena investigación, para poder ser validada también ante otras personas, pues se necesita utilizar diversas páginas que sustenten adecuadamente mi investigación, que tengan calidad de información, como cuáles. Bueno, aquí en las diapositivas les dejo algunas bases de datos. Muchas de ellas son de acceso gratuito, especialmente para nosotros como universitarios. Son de acceso muy fácil. Alguna de ellas es PubMed, contiene demasiada información. Así también está Elsevier, también tenemos Springer, tenemos Web of Science, tenemos Reality, Cielo. Hay muchísimas más fuentes, y pues en estas fuentes, en estas bases de datos, hay información verídica para que sustente nuestra investigación. Y pues por mi parte sería todo. No me queda más que agradecerles por esta oportunidad de estar aquí hablando un poco acerca de esto. Hasta luego.